Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros les hablaremos sobre Iván Pavlov. Iván Petrovich Pavlov, fisiólogo ruso, nacido en Riazán el 14 de septiembre de 1849, muerto en Leningrado el 27 de febrero de 1936, que fue premiado con el Nobel de Medicina y Fisiología en 1904. Hijo de un sacerdote ortodoxo de origen campesino. Sus primeros años de formación se llevaron a cabo en la escuela religiosa y en el seminario local, donde ya se hizo patente que sus intereses se encaminaban hacia las ciencias naturales. Comenzó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Petersburgo y se centró en las materias relacionadas con la fisiología animal para poder acceder a la docencia universitaria de la fisiología. Tuvo que doctorarse primero en medicina. De 1884 a 1986 fue becado, visitó Berlín y estudió en Ludwig en Leipzig y con Heidenheim en Breslau. Después volvió a San Petersburgo y trabajó en la investigación sobre la digestión, lo que le llevó al descubrimiento de los nervios secretores del páncreas y a la obtención del Premio Nobel de Fisiología en 1904. En 1890 fue nombrado profesor de farmacología en la Academia Médico-Militar de San Petersburgo y un año más tarde profesor de fisiología, cargo en el que permaneció hasta 1924. Fue nombrado miembro de la Academia Rusa de Ciencias en 1907. Poco más tarde fue director de su Instituto de Fisiología hasta que le llegó la muerte en 1936. A lo largo de su investigación con la digestión se encontró con el problema del condicionamiento, al observar que sus perros experimentales segregaban saliva antes de que se les depositara la comida en la boca, y por el simple hecho de ir a las pisadas de los ayudantes de laboratorio que se acercaban. En el Congreso Internacional de Medicina, en Madrid de 1903, Pavlov expuso en su ponencia un importante tema: la psicología y la psicopatología experimentales sobre los animales, que constituyó el primer informe público sobre los reflejos condicionados o condicionamiento y en el que trabajó Pavlov hasta el fin de sus días. Al investigar sobre el condicionamiento se centró en el área de aprendizaje, que es lo más importante de la psicología. El aprendizaje se supone que es el comportamiento del organismo, depende del medio ambiente y para controlar el comportamiento es necesario controlar el medio. Tras largos trabajos concluyó que los reflejos incondicionados son insuficientes para la adaptación del organismo al medio, por lo que necesita otras respuestas adquiridas por el condicionamiento. El estudio de los reflejos no fue una meta para Pavlov, sino un medio de investigación fisiológica sobre el funcionamiento de la corteza cerebral. Teorías. En sus estudios sobre la actividad nerviosa superior, hizo uso del método del reflejo condicionado. Se trata de un reflejo aprendido, una respuesta a un estímulo que antes no causaba ninguna reacción. Este reflejo aprendido es fruto de la asociación repetida entre estímulos que anteriormente no causaban ninguna respuesta, con otro que sí es capaz de causarla. Este aprendizaje por asociaciones se llama condicionamiento clásico. Teoría del aprendizaje. Esta teoría mostraba el mecanismo más básico por el cual tanto personas como animales eran capaces de entender las relaciones entre estímulos, aprender nuevas respuestas y variar y adaptar su conducta en base a estos. Por lo tanto, Pavlov introduce y demuestra uno de los principios básicos de la teoría del aprendizaje. Teoría conductista. El legado de Pavlov llega hasta la teoría conductista, la corriente de la psicología cuyo objetivo de estudio se centra en la conducta observable de animales y seres humanos, con el objetivo de establecer las leyes comunes del comportamiento. Pavlov fue el primero en estudiar los estímulos condicionados y su teoría del condicionamiento.
clásico es uno de los conceptos claves y punto de partida en la teoría conductista. Condicionamiento clásico. Este consiste en generar una conexión entre el estímulo neutro que antes de la creación de esta asociación es incapaz de generar una respuesta concreta y una respuesta automática. Mediante esta asociación, el estímulo que antes era incapaz de originar la respuesta refleja puede llegar a provocarla. Pavlov en esta teoría utilizó a un perro para comprobar si él mismo salivaba al ver su alimento o si podía hacer también si se asociaba con otro objeto. El condicionamiento clásico también se denomina modelo, estímulo, respuesta o aprendizaje por asociaciones, ER. El estímulo incondicionado, EI, es un estímulo que de manera automática provoca respuesta del organismo. La respuesta incondicionada, RI, es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado. Para Pavlov, sería la cantidad de saliva que el perro segregaba cuando se le presentaba la comida. El estímulo neutro, EN, es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, este pasa a ser un estímulo condicionado, EC, ya que es capaz por sí mismo de provocar una respuesta parecida a la que provoca un estímulo incondicionado. Y la respuesta condicionada, RC, es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Para Pavlov sería la cantidad de saliva que segregaban los perros cuando se les presentaba solo el estímulo auditivo o visual. Pavlov presenta en este experimento un estímulo neutro, como una campana. Justo antes de que un estímulo incondicionado, o sea la comida, el estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado al aparearse con el estímulo incondicionado. Así fue como la campana fue capaz de provocar la salivación del perro.